Bueno, hola a todos. En la clase de hoy quería hablar sobre el microscopio, un instrumento que es realmente necesario en el laboratorio de biología. Y en una materia nuestra como es una biología básica, es importante que tengamos una idea sobre su funcionamiento, pero también sobre su historia. Seguramente muchos de ustedes han trabajado ya con un microscopio o quizás han tenido una práctica o una experiencia previa, pero digamos en nuestro curso tenemos que tener una idea y lamentablemente en estas condiciones no podemos recurrir al laboratorio, o sea, no podemos hacer alguna práctica, pero sí podemos de alguna forma introducirnos a conocer este material para cuando podamos volver a realizarlo. En este caso vamos a hablar sobre los distintos tipos de microscopios y cómo funcionan. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Tenemos que hay una gama, digamos, de microscopios de distintas características. Nosotros los microscopios que utilizamos en laboratorio frecuentemente son los microscopios ópticos, o sea que utilizan lentes, y eso también incluyen lo que llamamos lupas. El microscopio, digamos, en laboratorio de una escuela, una institución educativa, son microscopios simples, pero todos saben que en los laboratorios y en distintas investigaciones se siguen utilizando y presentan distintos grados de complejidad también. Eso en cuanto a la calidad de los lentes, en cuanto al tipo de contraste que se puede lograr y las técnicas que se pueden usar en el laboratorio. O sea, hoy en día es una herramienta muy utilizada en todos los laboratorios. Y después tenemos microscopios que pueden ser también de alta utilización en investigación, que han permitido un gran desarrollo de adelantos y estudios, que es la microscopía electrónica. Pero vamos a hablar un poquito sobre la historia del microscopio, ¿dónde empieza el microscopio? Y esto es lo que no todo el mundo, digamos, es algo fascinante en cuanto a la historia, pero no todo el mundo tiene una idea de cómo apareció el uso del microscopio, ¿no? Quizás algunos de ustedes habrán visto en algún laboratorio un microscopio antiguo y tiene unas terminaciones completamente distintas a las actuales, ¿no? Por ahí metal, bronce. O sea, la revolución de los microscopios estuvo básicamente en la óptica. ¿Dónde comienza esto? Y a mediados, entre fines del siglo, digamos, XVI a mediados del siglo XVII. Empieza con Galileo. En 1610 aproximadamente Galileo trabajó con lentes, pero para hacer los primeros telescopios, la observación, digamos, del cielo, ¿no? Las estrellas. Eso no quitó que pudo haber observado objetos pequeños, pero no había ninguna descripción, ninguna publicación en una sociedad científica con respecto a esto. Pero sí sabemos que Galileo, en su desarrollo de sus lentes, empiezan a ser utilizados para observar detalles y estructuras pequeñas. Acá nos remontamos, digamos, ya en la historia, a gente que puede utilizar con algún beneficio el estudio de los lentes. El conocimiento de los lentes viene muy antiguo, porque la observación de los lentes, las deformaciones de las imágenes se podían ver prácticamente en recipientes de vidrio con agua. Entonces se podían ver deformaciones o agrandar imágenes. Esto llevó a la perfección después de los lentes con Galileo, y entre ellos a la utilización con algún beneficio en algunos comerciantes o en alguna gente dedicada hacia la observación, como entre primeros que aparece es un holandés llamado Zacharias Janssen, que para 1600 él diseña lo que sería el primer microscopio, que tenía solamente dos lentes. El lente donde se pone el ojo se llama ocular, y el objetivo en otro extremo era un tubo simplemente, y empieza a hacer descripciones. Y ahí el tema es que cuando hace descripciones, ya él publica estas descripciones sobre objetos pequeños, ¿no? Todos, para que tengan una idea, los lentes sabemos que producen, digamos, una deformación de la imagen. Y digamos, el dato de los primeros lentes que se tienen en el registro de historia aparecen antes de Cristo. Por ejemplo, en el Imperio Asirio, en los egipcios,
O sea, ya había la utilización de lentes para utilizar luz o concentrar la luz, pero obviamente no había descripciones del mundo microscopio. Digamos, después de Zacharias Janssen, aparece también otro holandés, que se llama Antonio van Leeuwenhoek, que era un comerciante de sedas, en el cual él traía sedas de China, y para poder ver la calidad de sus telas y sus sedas, utiliza lentes y crea un dispositivo que le permite observar, digamos, las telas, poniendo una hebra, digamos, de la tela y acercándola o alejándola del ojo. Esto también lo empezó a utilizar para observar detalles, digamos, del medio ambiente, de la naturaleza, como puede ser, empieza a hacer descripciones de insectos, hacer, por ejemplo, de talla en una sociedad científica, escritos y dibujos sobre larvas, sobre, por ejemplo, ciclos de la hormiga, objetos muy microscópicos, pequeños, que pueden llegar a tener hasta 200 aumentos, en el cual puede llegar a ver algunas bacterias, describe protozoos, describe también, por ejemplo, células de esperma y insectos. Y esto lo publica, entonces acá sí aparece la primera descripción en cuanto, digamos, en sociedades científicas sobre el mundo microscópico. Esto funcionaba, era una placa de metal en la cual se ponía el objeto, la muestra, y con un tornillo que lo podía graduar, lo podía acercar o alejar del ojo, ¿no? Era una placa, acá como ven en la imagen, que simplemente podía llegar a hacer una observación de lo pequeño. Esto posteriormente lleva en el tiempo a distintas mejoras y perfeccionar el microscopio, y ahí aparece una gran revelación con Robert Hooke, un inglés, que no solamente perfecciona el detalle del microscopio, sino también le agrega luz, una fuente de luz, acá utilizan lámparas de aceite, y empieza a hacer observaciones más detalladas, con mejor perfección, utilizando agua o aceite, un aceite mineral. Eso mejora la calidad, digamos, de la observación y la resolución en las imágenes. Por lo cual, él sí, en la Real Sociedad Científica de Londres, hace un público, digamos, un libro que se llama Micrografía, donde empieza a hacer observaciones del mundo natural y detalla insectos, detalla, por ejemplo, la cabeza de una abeja, la cabeza de moscas, pulgas, hormigas, y ya presenta una revelación sobre el mundo microscopio. Esto lo estamos hablando aproximadamente en el año 1860. Entonces, a partir de ahí, ya lo que podemos hablar del siglo XVIII, XIX, a llegar al siglo XX, vino una gran innovación en el desarrollo de lentes. Por ejemplo, en 1776 lo tenemos a Jemiah Sisson, que construye digamos, el primer revólver, por lo cual permite cambiar, digamos, lo tenemos acá, permite cambiar los lentes digamos, de los objetivos y tener distintas graduaciones. En 1846, si ustedes, por ejemplo, les gusta la fotografía, habrán escuchado a Carl Zeiss, un alemán, Ernst A., que producen grandes mejoras ópticas en lentes. Los alemanes empiezan a hacer un gran desarrollo de la tecnología de los lentes, y ahí empiezan a hacer grandes innovaciones en la microscopía, y a hacer, por ejemplo, hasta un microscopio de rayos ultravioleta, ¿no? En 1900, ya en el siglo XX, Ernst Leis, otro alemán, funda la que se llama la empresa Leica. La empresa Leica es una empresa conocida mundialmente por los lentes, por las cámaras fotográficas, un gran desarrollo en la fotografía. Muchas cámaras hoy en día todavía llevan la marca Leica, y son lentes de gran, digamos, calidad, y estos también es gracias a Ernst A., otro alemán, que digamos, es considerado como el padre de la óptica moderna, ¿no? Esto
¿qué lograron descubrir, digamos? Bueno, él era físico y demostró que la resolución de los microscopios es proporcional a la longitud de onda de la luz. Es decir, cada muestra presenta una distinta difracción de la luz, que es proporcional a la longitud de onda, ¿no? Y el lograr concentrar estas longitudes de onda es lo que permite una mejor observación. Esto, por eso cada lente tiene una distinta resolución, un distinto número, que se pone, un número de apertura, se llama, de los lentes, que por eso la diferencia, digamos, en la calidad de los microscopios está en la lente. Se sabe que la luz, nosotros algo mencionamos en las prácticas, se mueve en el espacio como una onda, ¿no? Digamos, las ondas largas, que son más suaves, tienen menos penetración, pero abarcan mayores distancias. Las ondas, digamos, la longitud de onda corta, son longitudes de onda que tienen mayor penetración, y por lo tanto, al penetrar más en la muestra, también presenta una mayor resolución. Por eso el diagrama que ustedes pueden observar acá muestra diferentes longitudes de onda, ¿no? Cuando esta longitud de onda, que nosotros vemos acá remarcada en el cuadro, es más corta, tiene una mayor penetración sobre también la muestra. Ahí empiezan a mejorarse los microscopios, digamos, ópticos, y gracias también a Abe aparecen los microscopios binoculares. Binocular, porque esta parte donde nosotros ponemos el ojo es el ocular. Cuando tiene uno solo lo llamamos monocular, acá en el caso 2 lo llamamos binocular, ¿no? Como los binoculares que se utilizan también para observar, digamos, en el terreno. En este caso, bueno, esto sería un microscopio moderno. Acá ya vemos más plástico, por ejemplo, otros materiales modernos que los antiguos, y mayor cantidad de lentes, ¿no? Entonces, si vamos a las partes del microscopio, nosotros donde ponemos el ojo, se llama ocular, tiene todo un soporte, un mango, un piso donde apoya el microscopio. La zona donde están los otros lentes se llama revólver, y esto se puede mover y cambiar distintos lentes con distinta graduación, que van desde 4 aumentos, 10 aumentos. Los microscopios generalmente en el laboratorio pueden tener hasta 100 aumentos. La magnificación, la cantidad de, digamos, de aumentos que nosotros podemos tener, se logra multiplicando el ocular por el objetivo, y está más o menos en el orden de los 1000, de 1500 aumentos. Donde nosotros ponemos la muestra se denomina platina. Esto tiene unas pinzas donde se puede agarrar la muestra. Abajo tenemos un dispositivo que lo que hace es concentrar el haz de luz, que se llama condensador. Condensador porque justamente concentra la luz. Recordemos eso, que la longitud de onda, cuando está concentrada sobre la muestra, permite una mejor observación. Muchos microscopios modernos hoy en día llevan condensadores que condensan la luz, y llevan polarizadores que permiten poner filtros para también lograr mayor contraste. Todos en los microscopios generalmente de mejor calidad, o que tienen una calidad superior, los podemos encontrar en algunas escuelas, en algunas instituciones, pueden tener un tornillo de enfoque que puede ser simple o puede ser doble. Doble porque tiene una porción que se llama macrómetro, que permite, digamos, acercar la muestra a la posición focal del ojo, y otro tornillo más chico que se llama micrómetro, que permite ajustarlo a la resolución de nuestro ojo. Y, digamos, los más antiguos utilizaban un espejo que refractaba la luz. Los más modernos llevan una fuente de luz propia. Esta fuente de luz propia obviamente es eléctrica, y está en la posición de la base, cerca del pie. La microscopía, o como nosotros dijimos, puede tener distintas funciones, distintas resoluciones, que siempre la resolución está por, digamos, el grado numérico de apertura del lente, la luz, la calidad de los lentes y la técnica a utilizar. Las observaciones microscópicas que nosotros hacemos, que vamos a hacer en el laboratorio y podemos hacer en una escuela, son las simples, que todo el mundo conoce, son las que se llaman de campo claro. O sea, nosotros podemos ver
aumentos que podemos hacer de 100, 200 aumentos. Generalmente se utilizan 40 para observarlo en forma general, y podemos llegar a ver la forma de una célula. No vamos a ver organelas, lo que podemos llegar a ver solamente son las partes de la forma de las células, podemos ver el núcleo de unas células, y para eso se utilizan también otras técnicas que son las tinciones, que vamos a ver ahora más adelante. O sea, la observación que, para que quede claro que nosotros podemos ver en el microscopio, a priori, al poner una muestra, se llaman de campo claro. Después aparecen, obviamente trabajando con la luz, otras técnicas, por ejemplo, que aparecen que se llama de contraste de fases, donde acá es un microscopio donde tiene, digamos, al ser más moderno, presenta un desvío del haz de luz, que en realidad viene más en vez de venir de abajo, viene lateralmente, y presenta, digamos, este contraste de fases donde uno puede ver otros detalles celulares de la forma. Lo importante de conocer acá es que nosotros en el microscopio óptico podemos ver muestras frescas, es decir, puedo sacar una muestra de agua y ver organismos vivos. Puedo ver, digamos, detalles de algunas formas celulares, puedo ver un tejido vegetal, digamos, y todavía que esté haciendo fotosíntesis, puedo ver los cloroplastos. O sea, la célula puede estar viva. Por eso decimos que son para muestras viables. En otro tipo de microscopios son distintos por la técnica también. Por ejemplo, lo que se llama esta técnica de campo oscuro, se ve como un halo de luz al lado de las muestras. También me permite ver, por ejemplo, células viables, pero acá estamos jugando con efectos de luz que vienen no directamente en forma de la base de la muestra, en forma vertical, sino más bien de posición lateral. Posteriormente nosotros sabemos que se hacen para otro tipo de muestras, que digamos, trabajamos con muestras ya muertas, no muestras viables, frescas, se le pueden hacer tinciones. La tinción es un colorante orgánico. Esto me permite ver otros detalles de las células o identificar células que en una muestra, por ejemplo, fresca, viable, quizás son organismos que no los puedo ver bien. Entonces, estamos mejorando el campo de observación y los detalles. Una tinción muy conocida, muy famosa, es la de Gram, lleva el nombre de su descubridor, que jugando con distintos colorantes y sustancias, vio que las células tenían distinta afinidad por distintos colorantes. Entonces, la tinción de Gram es una tinción, por ejemplo, que se utiliza en bacteriología, y permite diferenciar, por ejemplo, tipos de bacterias de acuerdo a la fijación de su colorante, de color púrpura o rojo. De ahí que las podemos llamar gram positivas o gram negativas. Las púrpuras las llamamos positivas, las rojas gram negativas. Esto fue una revolución en la microbiología porque permitió justamente la aplicación de antibióticos para separar los grupos bacteriales en estos dos grandes grupos, que sean gram positivas o gram negativas. O sea que acá vemos un gran avance en la ciencia, en esta extinción que ya lleva muchos años, y hoy en día se aplican en forma corriente en los laboratorios. La extinción, decimos, son colorantes orgánicos, y ya ahí mueren las células. El colorante penetra justamente en la membrana plasmática. Recuerden ustedes cuando estudiamos, yo sin hincapié por el hecho de la estructura celular, bueno, la membrana plasmática, como en el caso de las bacterias que tienen la capa de péptidoglucano, absorbe este colorante. Para ello en el laboratorio, o sea, sobre la muestra se aplica, digamos, una tinción, pero primero lleva un tratamiento que es fijar la muestra, ¿no? O sea, acá, como pueden ver en el dibujo, las muestras se ponen sobre un pedacito de vidrio que se llama portaobjeto. Una vez que está la muestra sobre el portaobjeto, se fija, se deja orear unos minutos, se fija justamente con la flama, el mechero en el laboratorio, se le agrega el colorante, se deja reposar unos minutos el colorante, se lava el colorante y después se pone sobre la muestra otro vidriecito más chiquitito que se llama cubre objeto, y ahí después se empieza a observar.
muchas, digamos, observaciones siempre se empieza a observar con digamos, la graduación menor del objetivo, que puede ser de 40 aumentos, de 10 pasamos a 40, y después, para ver detalles un poco más finos, o en el límite de resolución del microscopio óptico, se utiliza lo que se llama el microscopio de inversión, que es de 100 aumentos, y ese se utiliza, digamos, con un aceite. Por eso, ahí generalmente se pueden ver detalles más finos, por ejemplo, del núcleo, podemos llegar a ver ADN, núcleo, cromosomas, se pueden observar muy bien. Posteriormente aparecen otras revoluciones, pero esto ya estamos en el siglo XX o mediados del siglo XX, donde aparecen, por ejemplo, técnicas muy modernas en microscopía, siempre hablando de microscopía óptica, en el caso, por ejemplo, del microscopio por fluorescencia. ¿Se acuerdan cuando mencionamos un trabajo práctico? Yo puse algo sobre, cuando hablábamos de fotosíntesis, que la fotosíntesis es producida por una excitación de la luz sobre, digamos, un pigmento. Ese pigmento tiene una molécula de química orgánica que produce una excitación, y produce que los electrones, digamos, empiecen, digamos, a saltar de un átomo a otro, y eso produce una refracción también de luz. Por eso se llama fotosíntesis, o sea, es una reacción química producida por un fotón, por la luz. Bueno, conociendo este funcionamiento justamente de la fotosíntesis, o sea, cómo sucede, también se empezaron a aplicar en microscopía el hecho de que se podían realizar con filtros especiales excitación de las muestras y utilizar también tinciones en los cuales podían emitir la muestra un tipo de fluorescencia. Y esto permitió también observar detalles celulares que en otras muestras no se veían. Pero acá, ya siempre que hablamos de tinción, estamos hablando de que estamos trabajando con muestras muertas. Se utiliza mucho en ecología microbiana, ¿no? Técnicas por fluorescencia, utilizan unos colorantes que se llaman DAPI, unos colorantes, algunos son un poco tóxicos, que permite proyectar, digamos, la imagen en una pantalla de computadora y ver todas las células, con cuerpos celulares que puede haber en una muestra de agua. Muy importante si utilizan ecología, por ejemplo, para muestras de celulares de contaminación bacteriana en aguas, digamos, contaminadas, o ver microorganismos que pueda haber en una muestra de agua de mar. Microscopio por fluorescencia presenta una emisión de luz, un filtro que también produce una polarización y deja pasar de determinada excitación de luz sobre la muestra, el objetivo, y al estar bañada en un colorante produce la fluorescencia, ¿no? Que es lo que se detecta en una pantalla. Digamos, la investigación óptica, la investigación química y física fue revolucionando durante el siglo XX, y ahí tenemos que en la década del 30, Ernst Ruska y Max Noll un ingeniero, Ernst Ruska un físico, en Alemania descubren el primer, o desarrollan, mejor dicho, el primer microscopio electrónico. Cuando hablamos de microscopio electrónico, nosotros hay una diferencia obviamente muy grande entre microscopio óptico y microscopio electrónico. Siempre se utiliza la luz, pero en este caso el microscopio electrónico utiliza luz producida por electrones. No es por una fuente, digamos, eléctrica. Es, digamos, por una emisión de electrones. Y en vez de utilizar lentes, utilizan, digamos, discos electromagnéticos. Entonces, entre el microscopio óptico y el electrónico hay diferencias muy grandes, que la fuente de luz, en uno es la luz, en otro son electrones. En el microscopio óptico yo puedo ver muestras vivas, yo puedo sacar una muestra, puedo ver una operación, pueden sacar un tejido y observarlo en el laboratorio en forma directa. El microscopio, digamos, cuando hay fijación o cuando veo el microscopio electrónico ya estamos trabajando con muestras muertas o fijadas, pero tiene una gran resolución y se pueden ver cosas que la óptica no llega a divisarlas, ¿no? O sea, se puede ver, ahí podemos analizar lo que se llama ultraestructuras. Cuando nosotros estamos viendo las porciones de la célula, estamos viendo las organelas, esto fue un gran avance, digamos, en la biología,
gracias al desarrollo de la microscopía electrónica. Ahí se pueden ver, estudiar las organelas, estudiar, si bien con microscopía óptica hubo avances, se pudieron llegar a ver jugando con decolorantes y difracciones algunas porciones, por ejemplo, como el aparato de Golgi. Golgi descubrió en células nerviosas el aparato que lleva su nombre, pero todavía no había microscopía electrónica, o sea, lo llegó a ver la forma. Posteriormente, ya en el siglo XX, se descubrió lo que Golgi había anunciado, y, digamos, al retículo plasmático, al aparato de Golgi, le ponen, digamos, su nombre en honor a él que lo había descrito primariamente. Pero en realidad todo el funcionamiento de las organelas celulares viene con la microscopía electrónica, y ahí viene un gran avance en estudios hormonales, estudios metabólicos, en las funciones celulares. Entonces, el microscopio electrónico lo que puede hacer son preparados, es un haz de electrones que emite luz, son longitudes de onda corta, que tienen una gran penetración sobre la muestra, y permiten, digamos, ver lo que se llama ultraestructuras. Para esto requiere unas preparaciones que son bastante complejas, son microscopios muy caros, no todos los laboratorios los pueden tener. Si bien en Argentina hay varios, los primeros microscopios electrónicos son muy grandes, ocupan todo un dispositivo de, digamos, de un aula o una sala muy grande. Ahora son más pequeños y utilizan obviamente computadora, pero es un aparato, digamos, de investigación, no de análisis, digamos, fácil o a priori en un laboratorio, y menos digamos, investigación educativa, ¿no? Son solamente para ciencia. Pero esto sí, obviamente, después se traduce en la enseñanza, que nosotros tenemos conocimientos sobre funciones celulares que antes no se pensaban o no se conocían. Entonces, comparando siempre, digamos, todos los microscopios son utilizados hoy en día en investigación, porque uno primero obviamente una muestra la analiza en microscopio óptico, y después cuando quiere ver ultraestructuras, desarrollos o funciones, puede pasar a microscopía electrónica, ¿no? Ahora después vamos a ver unas imágenes. En microscopía electrónica fue también mejorando, desarrollándose y apareciendo distintos tipos de microscopios electrónicos. El primer microscopio electrónico se llama microscopio electrónico de transmisión, donde el haz de luz es producida por, digamos, un haz de electrones. Después aparece otro que en realidad el haz de electrones produce un barrido, un scanning que se llama, sobre la muestra, y produce imágenes en 3 dimensiones. Esto mejora la resolución, sobre todo, se llama microscopio electrónico de barrido. Acá ven el de transmisión, el de barrido. Todos hoy en día utilizan computadoras. Los primeros microscopios de transmisión, uno tenía que poner, digamos, sus ojos sobre el aparato para poder ver las imágenes. Hay una diferencia, como yo le decía, en el caso de los electrones, que uno atraviesa la muestra y los otros barren sobre ella, y esto da una gran cantidad de aumentos, que puede ir de 100.000 aumentos hasta 1.000.000 de aumentos. Incluso hay microscopios electrónicos más modernos que permiten más de 1.000.000 de aumentos, y esto es lo que ha permitido una gran resolución de las imágenes, ¿no? Un microscopio electrónico moderno es algo como esto. Hoy en día, sí, en Argentina hay, la UBA tiene laboratorios de investigación, en La Plata hay microscopía electrónica, el Museo de la Facultad de Ciencias Naturales tiene, la Facultad Veterinaria, la Facultad de Medicina, centros de estudio de investigación biológica, como el Instituto Biológico tiene uno también. O sea, ya son aplicados en todos los países del mundo, y es lo que presenta grandes avances, justamente, que se hacen en las investigaciones. Yo le decía, se usa la microscopía óptica, se sigue usando, y la microscopía electrónica. Según lo que uno quiere ver, lo que se puede observar, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas, por ejemplo, que proporcionan resultados de amplia resolución y magnificación, ¿no? Se pueden ver muestras muy pequeñas o estructuras finas o ultraestructuras.
Como desventaja se presenta que tiene altos costos, ¿no? Por eso no son accesibles, digamos, para la enseñanza, solamente se utiliza en la investigación, o en medicina, en el desarrollo de ciencia, y hay que tener una infraestructura adecuada, las muestras requieren tinciones con metales pesados, se puede utilizar oro, se puede utilizar lantano, se puede utilizar, digamos, sustancias que son tóxicas, hay que bañar la muestra para que los electrones puedan realizar un rebote sobre la muestra y eso amplificarla. O sea, tiene toda una preparación técnica en laboratorio que requiere una preparación de técnicos. Entonces no es una manipulación fácil que uno pueda hacer en forma inmediata, ¿no? Uno lleva una muestra para microscopía electrónica y la recibe en el laboratorio técnico, la tienen que preparar y después poder hacer observaciones, y después a uno le permiten ver las imágenes, pero en realidad puede llevar una preparación de varios días. Entonces, esas preparaciones a veces son con sustancias tóxicas, ¿no? De alto peso molecular, digamos. O sea que requiere un equipo técnico especializado. Pero las imágenes, que ustedes habrán visto en muchos libros de biología hoy en día moderna, hay imágenes, en internet tenemos una gran cantidad, por eso yo les decía, consulten siempre en la web, hay una gran cantidad de imágenes subidas, y más ahora con el tema del COVID, de los virus, por ejemplo, acá se ven 2 tumores cancerígenos, acá ven un tumor atacado por linfocitos, o sea, presentan una gran resolución, como ven, son diferentes colores, porque también eso tiene que ver con la preparación de las muestras. Estos son, por ejemplo, esporas. Si uno mira, parecen que forman una fotografía, digamos, hecha adrede, pero en realidad esto es microscopía electrónica barrido, donde presenta distintos granos de espora de polen. Como ven, tienen diferentes estructuras, diferentes diseños. El mundo microscópico es un mundo maravilloso, se está descubriendo, se está avanzando, pero todavía no se sabe todo, y aparecen nuevas formas, tanto de bacterias como de cuerpos celulares. O sea que ven acá, la definición es muy, muy buena. En el caso de bacterias, bueno, estos son bacilos, que se pueden ver muy bien detallados. Podemos ver acá, son glóbulos rojos, y las fibras que ustedes ven ahí que las atraviesan son fibras de fibrina. Cuando uno tiene una herida y se produce un coágulo, se produce un entramado de fibrina, trombina, son proteínas que retienen los glóbulos, y los glóbulos se pegan y forman un coágulo. Bueno, ahí tienen un coágulo, digamos, como en microscopía electrónica. Acá tenemos una célula, por ejemplo, que se ve cancerígena, un tumor, que emite prolongaciones. Los tumores se ramifican, no se emiten prolongaciones. O sea, como ven, esto ha permitido un gran desarrollo de la ciencia y de la microscopía, que presenta revelaciones que todavía seguimos estudiando. Bueno, lo dejamos acá. No quiero ser muy largo esto para después poderlo subir. Estén atentos, por favor, a la mensajería interna de la cátedra, donde nos vamos preparando ya para el primer parcial. Espero que les haya gustado, y cualquier consulta o duda, no duden en escribirme. Muchas gracias.